a los pastores Jesús e Irma, y bueno, a todos ustedes, familia de Bucaramanga, Santanderes y cada lugar desde donde estamos conectándonos. Qué maravilla esta bendición de la virtualidad. Uno de los aspectos es que imagínense, desde diferentes lugares, estamos tan lejos aquí en Quito, en el Ecuador, y ustedes allá en el norte de Colombia, en esa tierra preciosa de Santander, y aquí viéndonos y hablándonos en tiempo real, como si estuviéramos a la vuelta de la esquina. Así que muy agradecido con Dios, muy agradecido con ustedes. Para mí es un privilegio enorme, estoy muy contento, muy feliz. Me encanta cuando me invitan. Y bueno, recientemente estuve en Colombia, lamentablemente por un suceso triste que fue el fallecimiento de mi hermano mayor falleció recientemente y estuvimos allá con la familia. Pero realmente, como siempre, el Señor con su presencia, con su gracia, con su amor, nos sostuvo. Y ustedes saben que Él, en medio de la tempestad, en medio del valle de sombra de muerte, pues ahí está el Señor con nosotros. Y bueno, efectivamente, como estábamos conversando, tengo la bendición, el gusto, la alegría de estar casado con una bella caleña. Hace ya 33 años que estamos, ya casi alcanzamos a Chucho y a Irma, 33 de matrimonio. El hijo mayor tiene 31 años, Daniel Ricardo. El segundo tiene 25, David Santiago, y la menor es Anita Carolina. Así que creemos profundamente en el matrimonio. Me complace poder hablar acerca del matrimonio, de las relaciones de familia, porque somos personas que desde antes del matrimonio tuvimos la fortuna de conocer la palabra del Señor, los principios eternos y absolutos que son el cimiento, el fundamento del matrimonio. Recordemos que dice el Señor que si oímos sus palabras y las ponemos por obra, estaremos edificando en la roca. Y entonces pueden venir vientos, lluvias, ríos, golpear con ímpetu, y eso nos sucede. Todo matrimonio, toda familia, experimentamos momentos, situaciones, algunos muy difíciles, asuntos de la economía. Más de la mitad de los divorcios es por problemas económicos, otras veces asuntos de salud, de la comunicación, de los hijos, del trabajo. Vendrán, pero va a estar firme la casa si está edificada sobre la roca. Así que maravilloso. Y bueno, efectivamente, un tema hermoso que se llama así, ¿verdad? Poniéndonos de acuerdo. Y este es nuestro título para esta noche. Bueno, dice la palabra del Señor, recordemos un principio donde habla justamente el Señor de que si venimos delante de Él al altar, pero ahí nos acordamos, dice, si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte de acuerdo con tu hermano. Así que esto de ponerse de acuerdo es un principio bíblico, es una tremenda necesidad. ¿En qué relación humana no hay desacuerdos? ¿En qué relación humana de amigos, de hermanos, de familiares, aún en la iglesia, no hay momentos en que de pronto nos incomodamos o hay un malentendido o hay alguna situación que se presenta? Y es muy importante por eso saber resolver, saber ponernos de acuerdo. Y para comenzar, quiero compartir un video que nos habla de una enfermedad, y me gustaría que usemos el chat. Voy a pedir que usemos el chat. Si alguno de ustedes ha experimentado o ha escuchado de una enfermedad llamada autitis, voy a poner el nombre, no me la confundan con otitis, que es otra. La enfermedad se llama autitis. Ahí les puse en el chat. Si alguno de ustedes ha sufrido esa enfermedad, ponga sí o ponga yo. Si no sabes ni has oído ni idea, colocas tal vez un no o simplemente no pones nada. Autitis. Bueno, veamos de qué se trata a propósito, sí estoy como anfitrión, ¿cierto? Para compartir. Sí, muchas gracias. Entonces voy a compartir aquí este video. Déjenme verificar el tema del audio. Ok. Y vamos entonces a observar sobre esta enfermedad que a veces nos pasa, que se llama la autitis. Crecí con todos estos malos patrones de comunicación donde simplemente se gritan. Y cuando Heather y yo empezamos a salir, ella había crecido en un hogar donde se gritaban. Cuando recién empezaba a salir con ella, luchamos contra una enfermedad
Es conocida como autitis. Es la enfermedad de explotar mientras vamos los dos en el auto. Transitábamos por Pacific Coast Highway y empiezo a escuchar a Heather. Ella manejaba. Me hablaba vehementemente y su madre gruñéndome por la espalda. Y yo exploté. Y mi explosión fue literalmente soltarme el cinturón, desabrocharlo, abrir la puerta y luego salir rápidamente del auto. Creo que mucha gente preferiría saltar del auto antes que comunicarse. Queremos escapar. Lo de saltar del auto es una típica escena porque no sabía cómo lidiar con la realidad, no sabía cómo enfrentar la realidad y tenía que aprender cómo quedarme quieto y moverme a través de la presión. Y terminé dándome cuenta que si una pareja va realmente a aprender a experimentar la intimidad y la comunicación, tienen que estar dispuestos a escuchar cosas difíciles. Deben mantenerse tranquilos y pasar por aquellas sensaciones difíciles que la comunicación nos genera a menudo. Pero la salida está del otro lado cuando pasamos por este proceso. Bien, autitis. No sé si les es familiar, si tal vez recuerdes algún momento, seguramente muchos momentos en que nos hemos enojado, nos hemos molestado, como dice el caballero del video, explotar. Entonces la autitis es explotar cuando vamos en el auto. Y bueno, puede que no sea en el auto. ¿A quién no le ha ocurrido que de pronto en nuestra habitación, en la sala de nuestra casa, en la cocina, por tantos motivos y razones, explotar? De hecho, es uno de los asesinos de la comunicación, miren ustedes, la explosión, ¿verdad? Cuando ella o yo explotamos y entonces dependiendo del temperamento o dependiendo del momento, de la circunstancia, entonces a veces alzamos la voz. Y interesante, ¿sabe qué? Hay por lo menos dos maneras básicas como uno puede expresar el enojo o reaccionar ante una situación que le molesta. Una podríamos llamarla la manera o la forma de la tortuga y la otra la del zorrillo. Y vamos a ver de pronto, pensemos cada uno si es que somos más tortuga o más zorrillo. ¿Cómo reacciona la tortuga ante una amenaza? Ella ¡chum!, se mete en la caparazón, ¿cierto? En el caparazón, se esconde. Y entonces a veces muchas personas ante una amenaza, ante una situación que le lastima o que le molesta, tiene esa reacción, ya, se mete en la caparazón. Y entonces el otro asesino de la comunicación que es el silencio, callarse o replegarse. En cambio, el otro extremo es el del zorrillo. O sea, que el zorrillo expele un olor bastante desagradable, ¿verdad? Cuando se siente amenazado, y entonces todo lo que esté en derredor, cualquier criatura en derredor va a percibir ese aroma tan desagradable. Entonces es un mecanismo de defensa. Mecanismos de defensa, formas de reaccionar. Wow, todo esto, familia, nos pasa en las relaciones interpersonales y tenemos que ver entonces cómo resolver, cómo hacer frente, cómo trabajar estas situaciones que vienen a nuestra vida. ¿Qué decimos acá de manera como de introducción? Pues que los desacuerdos son comunes a todos los matrimonios, a todos, cristianos y no cristianos, parejas jóvenes y parejas de muchos años, ¿verdad? Parejas de gente de todas las condiciones, es algo común, de hecho, a las relaciones interpersonales. No es posible relacionarse, no es posible tener un vínculo relacional sin que en muchos momentos ocurran desacuerdos. De manera que entonces lo importante, pues, ¿qué sería en este caso? Es aprender a manejarlos de manera correcta. Esa es la situación. El asunto es que podamos tomar elementos y lo lindo es que la palabra del Señor, el manual de vida, el diseñador del hombre, de la mujer, el diseñador de la familia, nos ha dejado en su palabra las instrucciones, los principios que si los ponemos en práctica, pues nos va a funcionar el matrimonio, la familia, entre tantas cosas, cómo manejamos los desacuerdos. Vamos en esta noche a compartir y aprender juntos acerca de este hermoso tema. Seguramente ya mucho hemos visto, hemos leído en algún momento en la escritura y vamos a avanzar mucho más. Una resolución saludable, definitivamente, esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, se da cuando la pareja está dispuesta a buscar y otorgar el perdón.
Cuando hablemos un poquito más adelante del perdón, voy a contarles por qué yo lo llamo al perdón el milagro milagroso. El perdón es el milagro milagroso. Ya veremos por qué razón y qué significa esto de que es el milagro milagroso. Hablemos de un aspecto que sucede cuando hay un desacuerdo, y eso se llama el enojo. Decíamos el tema de la tortuga o del zorrillo, cómo lo manejamos, cómo reaccionamos. Si por favor me acompañan, les invito a Santiago capítulo 1. Vamos al manual de vida, vamos al manual del matrimonio, el manual de la familia, que es la escritura, la palabra del Señor, el capítulo 1, versículos 19 y 20 de Santiago. Voy a hacer lectura y me puedes tú seguir allí. Mira lo que dice aquí el Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Realmente la palabra de Dios es extraordinaria, es maravillosa, ¿verdad? Es transformadora, son los principios absolutos y eternos que si los conocemos, y aquí quiero una pildorita sembrarles, la verdad, los principios, debemos los siguientes niveles. Primer nivel, conocerla. Necesitamos conocer la verdad. Aquí estamos conociendo sobre la verdad de la palabra de la Biblia sobre el matrimonio, conocerla. Segundo, debemos comprenderla. No me basta con que yo conozca, leo, a lo mejor escucho, pero necesito comprender, segundo nivel. El tercer nivel es que cuando ya he conocido y comprendido, necesito ser conformado a esa verdad. Hacerme como, ser transformado, conformado a la verdad. Y número 4, comunicar la verdad. Miren ustedes que son 4 palabras con C. Si las puedes escribir, si puedes recordarlas. Conocer, comprender, conformarme y comunicar. A mí me encanta buscar siempre así, ojalá con una misma letra o armar un acróstico para poder recordar. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un lema. Y mi lema es, si lo puedo recordar, lo puedo practicar. ¿Qué te parece? ¿Tiene sentido? Si lo puedo recordar, lo puedo practicar. Pero si no me acuerdo, ¿cómo lo voy a practicar? Por eso dice en Santiago también que no seamos oidores olvidadizos. Yo necesito asegurarme de recordar. Bueno, está quedando grabada esta conferencia, tú lo puedes repasar, tendrás ese elemento. A mí me gusta mucho que podamos tomar notas, porque de la punta de nuestros dedos y el cerebro hay conexiones. Y cuando uno hace la pincita y escribe, estar tomando notas. Entonces, conocer, comprender, conformarme y comunicar la verdad. Estamos aquí diciendo en esta palabra del Señor de Santiago, mis amados hermanos, que debemos ser prontos para oír. Prontos para oír. Siempre insistimos en que tenemos 2 orejas, una sola boca. Y a ver, familia, es que nos cuesta trabajo, sobre todo, escuchar. Escuchar es oír con atención. Practicar la escucha activa. ¿Cómo nos cuesta? Y cómo nos genera problemas en la relación, en todas las relaciones y particularmente en la conyugal, porque sobre todo cuando nos enojamos y nos molestamos es más difícil escuchar, hay ruido. Cuando yo estoy enojado, molesto, hay ruido interior, hay ruido en mi mente, ruido en mis emociones, ¿verdad? Se sube ese calor a la cabeza y entonces ya no escucho con atención. Y dice el Señor, a ver, hijitos, algo muy importante es ser pronto para oír. Necesito bajar los ánimos. Ahora lo haremos un poco. Recomendaciones y principios bíblicos para bajar, para aplacar los ánimos un poquito. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no opera la justicia de Dios. ¿Qué es lo que pasa con el enojo? Especialmente cuando nos enojamos, cuando nuestros derechos son vulnerados, cuando nos han lastimado y cuando hay expectativas no cumplidas. ¿Estamos de acuerdo? Particularmente esto como que engloba, agrupa las circunstancias que frecuentemente nos generan enojo. Cuando alguien vulnera nuestros derechos. Ahora, familia, digámonos la verdad. Cuando la persona que vulnera nuestros derechos o que nos lastima o que no cumple nuestras expectativas es más cercana a nosotros, es nuestro cónyuge, es alguien a quien amamos, pues nos afecta mucho más. A ver, si alguien que vive en la China, al otro lado del mundo, viola mis derechos, vulnera mis derechos, pues seguramente me va a incomodar, pero a lo mejor estaba por ahí viajando yo en un aeropuerto, alguien hizo algo que me incomodó, no le volveré a ver. Me molesta, pero ya. Pero cuando esa persona especial
con la que además duermo, comparto la vida, a quien amo, ¿verdad? Hace algo que me vulnera, que me lastima, pues me va a afectar muchísimo más. Y entonces, ojo a esto, entre más cercana a la persona, vamos a tener más roces. Claro, hay una película que si no han visto se la recomiendo, que se llama Crash, en inglés. Y es una película que muestra una serie de tramos y situaciones en las que personas simplemente se van estrellando. Entonces, circunstancias, se estrellan en situaciones por ahí, diferentes cosas. Y uno de los aspectos que yo analizaba es ese, es que hay personas, y entre más cercanas, si es alguien de mi casa, de mi familia, un vecino, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia, es más probable que tengamos algún roce, alguna diferencia. Alguien que ni conozco, a lo mejor nunca en la vida me lo voy a topar. Ahora, hablemos un poco del tema de las expectativas no cumplidas. Y el asunto es que estas expectativas generan o nos llevan a peleas, a disputas, a enojos. Y acá algo importante que les quiero compartir. La principal causa de frustración y de resentimiento frecuentemente son las expectativas no cumplidas. ¿Qué pasa con las expectativas? Que tú y yo podemos tener dos tipos de expectativas, las reales y las irreales. ¿Cuándo una expectativa es real? Cuando es el resultado de un acuerdo mutuo. Hemos conversado, hemos hablado, yo te he expresado mis expectativas, ¿sabes qué? Le hablo a mi esposa, a mi vida, yo espero que tú tengas este comportamiento. A mí me gustaría que tú hagas de esta forma las cosas y ella me expresa a mí sus expectativas y conversamos y entonces yo le digo, ok, yo eso lo puedo hacer por decir algo. Resulta que la mamita o el papá de mi esposa en casa cuando estaba con ellos le daba un cafecito todas las mañanas y a lo mejor nos casamos y ella me dice, ¿sabes qué? Sería lindo que tú me traigas cada mañana un café. Me gustaría, tengo esa expectativa. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Con todo gusto lo voy a hacer. Ahora, si nunca hemos hablado de esa expectativa, si yo no la he expresado o ella no me ha expresado sus expectativas y no hemos llegado a un acuerdo, esa expectativa es irreal. No es real. Yo estoy esperando algo que la otra persona a lo mejor ni sabe que ella espera de mí. ¿De acuerdo? Ah, lo que pasa es que mi mamacita me planchaba de esta forma las camisas y yo asumo que mi esposo me las va a planchar de la misma forma. Y resulta que no lo hace. Y eso me molesta, me causa malestar y va generando conflicto. Les cuento que uno de mis talentos es planchar camisas. Me gusta hacerlo y cuando comencé a ser misionero aprendí a hacerlo. Y entonces soy bastante exigente y cuando alguien, la señora que nos colabora, yo, a ver, es que esto, el cuello, por favor, el cuello se plancha aquí así, es que el puño debe ser aquí. No me le haga porque yo lo he hecho. Entonces, a ver familia, es que hay tantas cosas hasta cotidianas y sencillas que nos llenamos de expectativas y nos pueden afectar sí o no de muchas maneras. Entonces, las expectativas es muy importante comunicarnos, hablar y ponernos de acuerdo. Ahora, hay un caso de la vida real que aquí les quiero compartir, porque a veces hay situaciones, digamos así, extremas o graves o complicadas que pueden llevar a muchas parejas a la separación, al divorcio o a conflictos serios. Vamos a ver este ejemplo, esta experiencia de esta pareja y aprender muchas cosas de lo que les ocurrió. Estemos atentos, por favor. Eran pocas las personas que conocían lo que pasaba en nuestra casa. Cuando discutíamos, yo sentía que no podía controlar la emoción que iba sintiendo dentro de mí. Yo presionaba botones y sabía cuáles botones presionar. Mi ira aumentaba fuera de control y se convertía en explosión. Pasaba de cordial a horrible en segundos. Creo que él sintió que las cosas estaban girando velozmente. Yo podía decir más que él. Yo podía tomar el control de la situación sin importar lo que había hecho, y lo culpaba. Estábamos discutiendo. La tomé muy fuerte y la arrojé sobre la cama. Yo lo justifiqué con que no había sido tan malo porque no la golpeé ni le dejé moretones en su cuerpo, ni la golpeé en la espalda, como ella decía que había sido. En este punto yo tenía miedo porque estábamos casados. Teníamos un bebé y las cosas no mejoraban. Entonces, cuando él se fue durante una semana, tuve una aventura. Me detuve en la entrada,
Y allí me encontré a Star con sus maletas hechas y nuestra hija de 2 años, Kylie. Y empezamos con el intercambio de ¿qué haces? Ella me contestó, me voy. Le dije, ¿por qué? Y ella me contestó, ¿en serio lo preguntas? Yo esperaba que mis padres me recibieran con los brazos abiertos. Y cuando llegué a su casa y les expliqué lo que pasaba, me dijeron, si vas a vivir aquí, irás a terapia matrimonial. Empecé las sesiones de terapia despotricando sobre las cosas que Star hacía mal. Empecé a incluir allí la palabra de Dios y decía, ella no está haciendo esto, no me está respetando. La Biblia dice que yo merezco ser respetado, ¿correcto? Él hizo una pausa larga y empezó a leerme Filipenses. Jesús vino a esta tierra y se merecía todo. Merecía que la gente se arrodillara a sus pies. Merecía todas las riquezas del mundo. Y él tenía el derecho bíblico a todas esas cosas. Y aún así eligió la naturaleza de siervo y eligió renunciar a esos derechos de Dios Padre. Es por eso que si miro mi vida y la vida de Jesús, veo el gran vacío que hay entre las dos. Las luces se encendieron para mí. Entonces acepté a Jesús por el perdón de mis pecados pasados, para poder compartir la eternidad junto a Él por siempre. Pero me hacía falta el Evangelio de hoy. Me estaba perdiendo el Evangelio, su efecto y el impacto de hoy en mi vida. Y a partir de ahí, mi ira estaba en una perspectiva totalmente distinta. Él estaba cambiando. Y no me gustaba eso, porque todos sabían o sospechaban lo que yo estaba haciendo y él se convertía en el hombre ideal. Nadie supo los detalles de por qué me fui de casa. Peleábamos y yo presionaba los mismos botones, pero él no respondía de la forma que lo hacía antes. Y ahora debes entender, mi vida se transformó radicalmente. Recuerdo que me sentía muy atraída por el nuevo hombre, pero ahora la relación estaba muerta. Fui a terapia 2 o 3 sesiones. Y listo, de esa forma podía decir que lo intenté, pero que no funcionó. Iba a pedirle el divorcio. Le dije todo, que no había posibilidad de volver a estar juntos. Él solo me escuchó. Y después me miró a los ojos fijamente y me dijo, ¿crees que Jesucristo resucitó entre los muertos? Y le dije, sí, creo en eso. Y él me dijo, ¿crees que Dios puede tomar a un hombre y resucitarlo para salvarte? ¿Pero no crees que pueda sanar nuestro matrimonio? Entonces, recurrí a él así de poquito. Conlleva un 100% de dependencia de Cristo en el momento, en el ahora. Y parece como una confesión y un arrepentimiento constante. La luz que se había apagado se encendió y entendí que Dios lo hizo. ¿Qué les parece? Una de las frases que menciona esta dama es que la relación estaba muerta. Hay muchas veces ese punto al que no deberíamos llegar y a veces muchas parejas llegan en que la relación está muerta. Y esa pregunta tremenda que le hizo a él, ¿crees que Jesucristo pudo resucitar y no puede salvar nuestro matrimonio? Y saben que con mi esposa a través de tantos años, realmente en nuestro ministerio, sirviendo al Señor, ha sido un énfasis que nos dio el Señor por llamado el tema de la familia. Trabajar de manera intencional por fortalecer la familia, por fortalecer los matrimonios, por restaurar familias. Y uno de los principios que hemos creído y practicado y que hemos visto en acción es que el Señor puede resucitar aún matrimonios muertos. Y hemos visto que eso sucede. Cuando ya han pasado tantas cosas y ha llegado, no que está tal vez grave la relación o tal vez agonizante, sino que literalmente ya se murió y él dice que ya no la amo, ella dice que ya no lo amo, no hay nada que hacer. Y hemos tenido el privilegio de ser testigos de muchos milagros de resurrección de matrimonios. No hay nada imposible para Dios, familia. Este mensaje y la palabra de Dios siempre estará llena de buenas noticias, de esperanza para nosotros, de que no importa la circunstancia, no importa cuáles sean mis debilidades, fallas, errores o pecados,
o los de mi cónyuge. Siempre hay esperanza, no hay nada que sea imposible para Dios y siempre podremos ponernos de acuerdo restaurando las relaciones. Ahora, seguramente una de las cosas que tendremos que practicar y desarrollar esta habilidad es esta de aprender a enfriar los ánimos. Una de las cosas es que esos momentos de enojo nos acaloramos y se suben los ánimos y entonces lo que nunca diríamos pues lo decimos, lo que tal vez nunca haríamos pues lo hacemos, a veces sin medir las consecuencias. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Por favor, acompáñenme a Proverbios 15. Vamos a leer acerca de esos momentos de ánimos acalorados. Dice el versículo 1 en Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¡Wow! ¡Qué sabio! ¡Qué real! Cuando hay el enojo, hay dos opciones. Uno aquí lo llama la Escritura la blanda respuesta. Otro lo llama la palabra áspera. De manera que ante una persona enojada que me habla bruscamente y puede ser mi cónyuge, yo puedo responder de dos formas, con respuesta blanda o con palabra áspera. Y entonces nos enseña el Señor principios como, por ejemplo, no pagues mal por mal. Porque es que la tendencia de nuestro corazón es que si alguien me grita, pues yo también le grito. Si alguien me lastima, pues yo también le lastimo, ¿verdad? Y eso es pagar mal por mal. Y si esa ley aplicamos, estamos eligiendo en el matrimonio una opción que es yo quiero ganar, yo quiero tener la razón. Y alguien decía, ¿sabes qué? Tenemos en cambio la alternativa de decir, a ver, yo elijo, no prefiero no tanto ganar, sino ser feliz. Porque a veces son las dos opciones. A ver, yo quiero ser feliz o tener la razón. Entonces yo puedo tomar la decisión de decir, ok, si de pronto ella me habló de una forma desagradable, a lo mejor me gritó, me trató mal, yo no necesariamente tengo que hacer lo mismo. Yo puedo responder con una respuesta blanda. Entender que si alguien está enojado, yo puedo responder con palabra blanda y dice ahí que entonces eso va a quitar la ira. A mí no se me olvida una vez en Bogotá, estábamos en una reunión, yo estaba compartiendo un sermón de la palabra del Señor y de pronto estaba aquí toda la iglesia, la audiencia, y de pronto entra por la puerta un vecino, mi vecino de enfrente entra por la puerta bastante enojado. Él, cuando le vi, inicialmente me alegré, dije, ve, el vecino, al fin vino el vecino que nunca quería venir a la iglesia, pero venía muy molesto y no tuvo problema en interrumpir la reunión y me dijo muy enojado, mire, ¿cómo es posible? Alguien me ha colocado allá un auto y me están tapando la entrada de mi garaje, muy enojado. Entonces, esos momentos uno no sabe cómo reaccionar, ¿verdad? En la humanidad uno dice, a ver, ¿qué le pasa a este señor? La tendencia de uno puede ser, a ver, responderle también bruscamente y decir, a ver, no me hable así, qué sé yo, ponerse a la defensiva. Pero ese momento yo mentalmente alcancé ahora, le dije, Señor, dime qué hago, Señor, muéstrame qué hago, Espíritu Santo, cómo manejo esto. Y así fue el Espíritu Santo, me recordó este versículo precisamente. Eso es lo bueno de, ojalá, memorizar versículos de la Escritura. Así me acordé y dice, la blanda respuesta quita la ira. Ya. Y simplemente yo lo puse en práctica, le dije, cuando él se cayó un instante, le dije, mire, Señor, usted tiene toda la razón, disculpe, le pido perdón, estamos incomodándole. ¿Sabe que fue tan sorprendente cómo le cambió el rostro a este señor? Como, pero así, ¿verdad? Como que de pronto del monstruo enojado, porque nos ponemos como monstruos cuando nos enojamos, el tipo ya no sabía ni qué decir. Simplemente dio media vuelta y salió. Y yo dije, por favor, la persona del auto, si es tan amable, pues vaya y muévale el auto al vecino. Y seguramente que si alguna vez hemos hecho esto, algo parecido, hemos visto que este principio funciona. Funciona. La blanda respuesta quita la ira. Hay que bajar los ánimos. Se puede. Santiago capítulo 3, versículo 5. Si me puedes acompañar, veamos también qué dice Santiago 3, 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Este capítulo 3 de Santiago es precioso y habla de la lengua y es maravilloso. Y dice, por ejemplo, esto, que la lengua puede ser como un pequeño fuego que enciende un gran bosque. Entonces yo tengo que, y todo esto es interesante, esta preparación, qué bueno, y yo les felicito y que ustedes estén aquí, es tan importante, tan valioso, que podamos
escuchar y aprender estos principios, porque es verdad, finalmente, cuando damos rienda suelta al enojo, cuando permitimos que los ánimos se exalten y entonces hablamos sin pensar, actuamos sin pensar o actuamos y hablamos con ira, pues podemos simplemente producir un incendio que queme un bosque entero. Y cuánta pérdida y cuánto daño. Y tal vez en ese momento no logramos calcular los costos. Recomendaciones muy prácticas. Respirar hondo, tomar un poquito de aire para tranquilizarnos, ¿verdad? Seguramente importante también este otro que dice es mirarse a los ojos. Mirarse a los ojos. Porque cuando yo miro a la persona a los ojos, de alguna manera, por molesto que esté, voy a acordarme que estoy frente a la persona que amo, porque es que ese es el punto, que estamos con la persona a la cual amamos, con la que hemos compartido tantos años, que también nos ha dado tantas alegrías, ¿verdad? Con quien tenemos también tanta gratitud, y entonces al mirar a los ojos, eso nos va a ayudar a cambiar y a practicar esto de la blanda respuesta que estábamos ahora compartiendo, y asumir y partir de esta realidad. Podremos encontrar una solución. Siempre es posible encontrar una solución. ¿Qué más principios encontramos en la Escritura? Que debemos y podemos discutir desde el amor. Y quiero que aquí ustedes me acompañen, por favor, ya a un pasaje que es como el pasaje central de este estudio, y es Génesis 27. Y quiero que recordemos aquí una historia seguramente conocida por todos nosotros, de dos personas muy cercanas, de hecho, demasiado cercanas. A veces hay personas tan cercanas a nosotros que nunca nos imaginaríamos enojarnos al punto de querer asesinar a esa persona. Génesis 27, versículo 41 al 45. Recordemos esta historia, un par de gemelos, hijos únicos gemelos. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Imaginémonos dos personas tan cercanas, gemelos. Los hermanos siempre nos amamos, claro. Yo sé, es una realidad que siempre entre hermanos nos enojamos, nos peleamos, pero son cosas que van y vienen y que siempre finalmente en medio de todo habrá un gran amor, de las relaciones más hermosas, las de hermanos. Y es un amor muy fuerte, un amor filial muy profundo. Pero este par de hermanos, familia, miren al extremo que llegaron. Que nunca nos suceda que permitamos que situaciones, circunstancias, malos entendidos o enojos lleguen a ese extremo de querer asesinar. Y uno dirá: no, yo tampoco nunca voy a llegar tan lejos. Me acuerdo ahora de la esposa de Billy Graham, uno de los mayores predicadores de los últimos tiempos. Estaban entrevistándola y la periodista le hizo una pregunta. Estaban hablando y le contaba de que tantos años de matrimonio, un matrimonio ejemplar, y dos siervos de Dios, maravilloso matrimonio. Y le pregunta a la periodista: señora Graham, ¿usted alguna vez ha pensado en el divorcio? ¿Ha considerado alguna vez? Porque ella le decía: claro que hemos tenido problemas, no hay matrimonios perfectos. Y le pregunta a la periodista: ¿usted alguna vez ha considerado el divorcio? Y le dice: no. He considerado el asesinato, he considerado a veces asesinarlo, pero nunca divorciarme. Naturalmente estaba bromeando, ¿verdad? Pero es que no, nunca he llegado. Pero el caso de Jacob y Esaú, sí, en serio, Esaú quería asesinar a su hermano Jacob. Porque como estábamos diciendo al comienzo, hay cosas que nos enojan, pero en este caso hay cosas a veces graves. El hermano Jacob lo engañó, manipuló a su papá, manipuló las situaciones para robarle algo muy importante. Entonces lo despojó de su hermano. Entonces, cuando, como ya dijimos antes, alguien a quien amamos, que es importante para nosotros, en quien confiamos, de quien esperamos lo mejor, que tenemos expectativas altas, nos defrauda, nos lastima, nos ofende, podemos llegar, Dios no lo quiera, al extremo de querer asesinarle o por lo menos hacerle mal a esa persona que nos ha lastimado. Bueno, y entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejar esta clase de situaciones en nuestra vida? Necesitamos
aprender a discutir desde el amor, tener en cuenta por un lado que hay cosas como aquí les pongo que no vale la pena discutir, eso es importante, no quedarnos en pequeñeces, y esto lo planteo aquí porque es que saben que en este tema con mi esposa de tantos años, acompañando matrimonios, en consejería matrimonial, trabajando en talleres, en formación de las parejas de los matrimonios, hemos visto que muchas parejas, tal vez la mayoría, llegan hasta el divorcio inclusive, no, frecuentemente no por grandes problemas, sino porque pequeñas cosas se han ido sumando una tras otra a través de los años sin resolverse y llega un punto en el que se hace una pesada carga que ya aplasta la relación y la destruye. Por eso tener en cuenta esas pequeñas cosas que a lo mejor no vale la pena discutir, pero sí debemos solucionar, resolver siempre en nuestra vida. Otro pasaje importantísimo, 1 de Pedro 4:8. Dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8. Se los leo. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Estamos aquí hablando como un elemento esencial para ponernos de acuerdo, discutir y hablar en amor. Y dice acá en 1 de Pedro que ese amor debe ser ferviente porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la realidad. Y el tema aquí es dar y recibir. El tema aquí es más bienaventurado dar que recibir. Es que yo debo ser consciente de que yo debo otorgar perdón porque yo también voy a necesitar perdón. Yo debo sembrar perdón porque algún día yo también necesitaré ser perdonado. Y entonces veremos ahora de pedir y otorgar perdón. Aquí parte esencial de discutir el amor es el tema de que el amor que cubre multitud de faltas o pecados. Hay sí, en cambio, temas muy importantes, muy necesarios de solucionar. Y aquí vamos a volver a Génesis 31, volver a la historia de este par de gemelos, pero ahora al capítulo 31 del libro de Génesis. Y vamos a leer ese versículo 13, Génesis 31, 13. Y mira lo que dice aquí: pasó el tiempo y resulta que, vieron ustedes que leímos que la mamá le dice a Jacob, vete donde mi hermano hasta que tu hermano se calme. Y sabe, familia, que el asunto es que a veces creemos que el tiempo y o la distancia van a resolver los conflictos. Y no es así. Los malos entendidos, las diferencias, los enojos, tenemos que resolverlos, hablarlos y ponernos de acuerdo, porque el tiempo y la distancia por sí solos no van a resolver el problema. Este asunto es que se fue Jacob, efectivamente, y sabe, fueron 20 años que estuvo lejos de su familia, Jacob, por ese problema. Entonces llega aquí el capítulo 31, versículo 13, y el Señor le habló a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Miren ustedes, el Señor tuvo que decirle: a ver, amigo, ¿qué fue? Vas a volver allá, vas a poner la cara y vas a resolver el conflicto. Porque el Señor quiere nuestro bien, porque el Señor sabía que en el corazón de Jacob y su hermano Esaú, y esto afecta a toda la familia, tengamos presente y recordemos que las situaciones, los problemas y errores no me afectan solamente a mí, afectan a la gente cercana, a mí también, a mi familia, a mis cercanos. Entonces Dios le dice a Jacob: quiero que regreses y quiero que resuelvas la situación. Y efectivamente él se levantó y se fue hacia la casa de su hermano a resolver el conflicto. Y vino esto hermoso, que vamos a ver aquí las dos caras de la moneda, para ponerse de acuerdo básicamente. Y aquí regreso a lo que les dije al comienzo. Recuerden que dijimos que el perdón es el milagro milagroso. Vamos a hablar de buscar perdón y de otorgar perdón. ¿Por qué el perdón es el milagro milagroso? Es un milagro el perdón, porque sabes que el verdadero perdón es algo que solo Dios produce como un milagro en nuestras vidas. Porque en nuestra humanidad, cuando nos lastiman, nos ofenden, lo normal y natural es que quede una herida, que quede un dolor. Y cuando es una ofensa grande, pues ahí queda. Y eso no se sana solo. Y lo natural y humano es querer tomar venganza, es querer darle con la misma moneda, etc. Entonces, el verdadero perdón, aquel que conlleva una sanidad y una restauración, de modo que inclusive el resultado es una reconciliación, donde incluso la relación después de la reconciliación llega a ser mejor de lo que venía siendo, es un milagro de Dios, un milagro precioso.
por el cual hay que agradecerle y hay que gozarse por ese milagro de que Él me permita la gracia de perdonar a la persona que me lastimó. Y eso es milagroso porque cuando eso sucede, cuando yo perdono, eso conlleva o trae como resultado muchos milagros más, como la restauración de una relación, como sanarnos físicamente. ¿Cuántas personas andan arrastrando enfermedades físicas porque no han logrado perdonar? Está comprobado cómo nos enferma el alma y cómo nos enferma el cuerpo. ¿Han oído este concepto que es muy real? De que la amargura es un veneno que la persona enojada se toma esperando que el otro se muera. Y es verdad. Cuando estamos enojados como Esaú, queremos que el otro se muera. Esaú quería asesinar a su hermano. Entonces, la amargura es un veneno que se toma diariamente el enojado, el que está amargado, esperando que el otro se muera. Pero resulta que es que el que se muere es el que se toma el veneno. No se muere nadie más. Entonces, yo necesito, en primer lugar, si yo he ofendido, necesito buscar perdón. Si yo he sido el que ofendí, el que lastimé, debo buscar perdón. Y debo ser específico, y debo arrepentirme, y debo pedir perdón. Esta cara de la moneda. Esta frase que les puse ahí me encanta, dice, nunca es fácil pedir perdón o perdonar, pero más difícil es vivir en paz si no lo hacemos. Claro, familia, nadie está diciendo que sea fácil esto de pedir perdón. La palabra de Dios no lo insinúa, es algo que es difícil, necesitamos la capacitación del Espíritu Santo para poder hacerlo. Pero es posible, en Cristo sí se puede perdonar y pedir perdón. Entonces, ser específico, acercarme, tener la humildad, requiere de humildad, requiere de que nuestro ego lo aplaquemos y si ofendí a alguien, pues ir y pedir perdón a la persona a quien lastimamos. A veces puede ser nuestros hijos, entre paréntesis, muchas veces como padre nos puede costar trabajo ir a uno de mis hijos y decir, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, te traté mal, esto no estuvo bien. A cualquiera persona que ofendimos, pues pedirle perdón. La otra cara de la moneda, otorgar perdón. 4 recomendaciones. Hacerlo en privado, es decir, con Dios. ¿Cómo así? Primero, es que primero debo procesar dentro de mí y tratarlo con Dios. Entre otras cosas, es muy importante poderme desahogar en estas cosas del enojo, como en asuntos del alma. Nos pasa lo de la olla a presión. Cuando hay algo, puede ser ansiedad muy fuerte, puede ser resentimiento, ira, enojo, tristeza. Todas las emociones en el alma acumuladas se vuelven como la presión, la olla a presión, que si no tiene un desfogue, comienza a aumentar la presión y llega a un punto en el que sale a través de enfermedades físicas, sale porque yo exploto, o de alguna manera sale porque sale. Y entonces, pero tenemos que saberlo desahogar. Por eso el primer punto es tratarlo con Dios, ¿verdad? Otorgar ahí. Entonces, irme a la presencia de Dios y expresar sinceramente, decirle, Señor, y ahí yo puedo llorar y puedo patalear y debo ser muy transparente con Dios. Finalmente, Él conoce mi corazón. Y si estoy sintiendo ir a decirle, Señor, ¿sabes qué? Tú sabes que lo que me hizo esta persona es que no puede ser. Tú miraste, tú sabes, Dios, y desahogarme en la presencia de Dios. De manera que cuando vaya a hablar con la persona, que es el segundo paso, es hágalo en público, no se refiere a personas, terceras personas, sino a la persona con la que estoy enojado, ir y hablarle con la persona. Si primero he estado con Dios y me he desahogado en su presencia, puedo venir y, como ya aprendimos antes, hablar la verdad en amor, la blanda respuesta. Entonces, porque ya yo estoy tranquilo, hágalo con gentileza, hágalo con generosidad, ¿verdad? En la historia de este par de gemelos, ahí en el capítulo 33, pasando un poco la página, versículo 1 al 4, cuenta lo que ocurrió cuando finalmente se encontraron el par de gemelos. Esta historia es hermosa, es fascinante, y no es una leyenda ni una historia imaginaria. Ocurrió, fue verdad. Alzando Jacob sus ojos miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas concubinas, y puso siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¡Guau! ¡Qué hermoso!
una escena de reconciliación, una escena de perdón, una escena de restauración. Es lo que Dios anhela que podamos experimentar. Que no queden ahí nomás los malos entendidos, sino que nos pongamos de acuerdo. Que no se acumulen ahí los enojos, sino que los resolvamos. Y entonces esa crisis, enojo o situación termine en un momento hermoso. Hasta la noche anterior venía Esaú con 400 hombres contra su hermano Jacob. Y Jacob venía lleno de preocupación y ansiedad. Pero esa noche estuvo en Peniel, que significa rostro de Dios. Esa noche tuvo un encuentro con Dios. Esa noche hubo un proceso, una experiencia espiritual, familia. Es lo que, ese paso esencial, ese primer punto, hágalo con Dios. Ir a su presencia, ¿verdad? Entregarle nuestras cargas, recibir lo que Él nos da a cambio, que es sanidad, restauración, consuelo, aliento, paz, gracia de Dios. Y entonces el día siguiente, cuando se encontraron, Esaú, que antes venía con 400 hombres, el ofendido, el enojado, y por 20 años, lo que hizo fue correr a su encuentro, dice ahí, y dice que lo abrazó, se echó sobre su cuello, lo besó y lloraba. Qué hermoso. Una escena parecida a la del hijo pródigo, cuando el padre corre a su hijo que regresa, ¿te acuerdas? Y lo abraza y lo besa y dice, hagamos fiesta porque mi hijo ha regresado y es motivo de celebración. Eso entonces es los dos caras de la moneda de dar y otorgar perdón. No sé si tenemos aún tiempo, ¿cómo estamos de tiempo, Chucho, Ima? No, muy bien, siga tranquilo que... ¿Estamos bien? Sí, si aquí a medianoche no hay ningún problema. Es que hay un video que les quiero compartir y ahí ya llegamos a la conclusión. Es que me acordé Listo, tranquilo, vamos bien de tiempo. Chévere. Hay un pastor amigo que me invita a predicar en la iglesia de él y le pregunto yo, ¿hasta qué horas tengo? Y me dice, pues nosotros nos vamos a las 11. Si usted quiere puede quedarse hasta la hora que quiera, pero aquí todos nos vamos a las 11. Entonces, no, es un video de creo que dura unos 3 minutos y luego ya llegamos a nuestra conclusión. Es hermoso porque este video es otra experiencia real de una pareja que nos cuenta su situación de reconciliación y realmente vale la pena que podamos conocer esta historia, esta experiencia. Eran pocas las personas que conocían lo Es el siguiente. Cada matrimonio tiene esos periodos oscuros donde solo hay oscuridad. Fue triste, íbamos a permanecer casados porque no creíamos en el divorcio. Entonces íbamos a estar infelizmente casados por mucho tiempo. En el 10º aniversario de casados, toqué fondo, me deprimí. Y durante mi depresión hice cosas que lastimaron a Tony, lo hirieron mucho y afectaron al matrimonio. Pero decidimos que queríamos salvar nuestro matrimonio y ¿sabes? Valía la pena salvarlo. Si ella resolvía los problemas que lastimaban al matrimonio, estaríamos bien. Le dije, haré mi parte, trabajaré en eso. Y lo hice por 1 año y medio. Y después de 1 año y medio, seguía siendo mi culpa. Todo tenía que ver con mi debilidad, con mi terquedad, mi egoísmo, y no pude superarlo. Entonces me desconecté emocionalmente de Tony, me cerré. Fui a un retiro espiritual. Allí me di cuenta. Realmente fue una gran experiencia poder decir... No hay nadie a quien puedas culpar. No puedes culpar a tu esposa, no puedes culpar a tu pasado. No puedes culpar a nadie. Tienes que hacerte responsable de ti mismo. Cuando entramos a nuestro cuarto, él inmediatamente se arrodilló y empezó a llorar casi inmediatamente. Él dijo, quiero compartir algo contigo. Benita, te perdono por las cosas dolorosas que han ocurrido. Lamento que mi dolor se haya convertido en ira. Y en el proceso he abandonado mis responsabilidades de amarte, sustentarte y ayudarte a aprender cómo amarme. Por favor, ayúdame a cambiar para amarte incondicionalmente, para sustentarte y enseñarte delicadamente como lo requiere mi responsabilidad. Discúlpame si me llevó tanto tiempo darme cuenta de esto.
y luego me pidió que lo perdonara. Entonces sentí que la sanidad se dio inmediatamente para mí. El hecho de que él lo haya admitido, sentí que era incondicional. Supe que lo que había dicho era verdad. Y eso era lo que yo necesitaba escuchar, que él me amaba incondicionalmente. Y si él podía decirlo y sentirlo, después de todo lo que habíamos pasado, eso trajo sanidad para mí. Estaba lista. Creo que es una buena manera de decirlo. Estaba lista para seguir, para confiar en él y para confiar en mí, para abrirme, para avanzar, para empezar a reconectarme. Y tenía que ponerlo a prueba un par de veces para ver si los siguientes argumentos, cuando las cosas se pusieran tensas, igualmente iba a ser yo. Y no fue así, fue discutámoslo. Empezamos a ver surgir la confianza y ahora estamos disfrutando los mejores años de nuestro matrimonio. Ahora tenemos mucha libertad. Saber que eres aceptado por tu cónyuge y que no importa lo que pase, si podemos superar eso, sé que podemos superar cualquier cosa. No podría imaginarme la vida con otra persona. No podría. Dice la esposa, Benita, que simplemente ya no sabe más qué hacer, ¿verdad? Y algo muy particular, él insiste, dice, ya no hay quien culpar. ¿Sabes que la mentira más antigua de la historia es esa, echar la culpa al otro? Allá en el huerto del Edén, Adán culpó a Eva, Eva a la serpiente, y es la mentira más antigua y nos la seguimos creyendo. Echarle la culpa a otro, en vez de asumir la responsabilidad. ¿Sabes qué significa responsabilidad? Son dos raíces, responder y habilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder ante las situaciones. ¿Cómo respondo ante las situaciones? ¿Cómo respondo ante una ofensa? ¿Cómo respondo ante una circunstancia? ¿Cómo respondemos? Y la gran conclusión es esta, familia, para que tengamos un momento para orar. Hay dos personajes en esto. Uno es la sanidad. Imagínate la sanidad como un personaje que Dios envía a tu vida. El otro es el perdón. Cuando Dios envía la sanidad a tu puerta, ella llega a tu puerta, toca la puerta de tu vida, la sanidad de Dios. El milagro sanador de Dios llega a tu puerta. Pero el único que puede abrirle la puerta es este otro personaje que se llama el perdón. Es el perdón el que le abre la puerta a la sanidad, como nos comparte esta pareja su linda experiencia. Y entonces, ¿a qué les invito? ¿A qué les invito en esta noche finalmente? A un momento para pedir y otorgar perdón. Puede ser que haya algo en particular específico, reciente o tal vez de tiempo atrás. Puede ser que no. A lo mejor no recordamos nada en particular, pero vamos a orar un momento al Espíritu Santo, al Señor, que nos muestre. Te invito a que donde estás me acompañes a orar, cerrando los ojos, levantando el corazón. Amado Señor, bendito Rey, precioso Espíritu Santo, aquí estamos. Agradecidos por este hermoso tiempo, por este precioso encuentro. Es un encuentro contigo, es una conexión con el cielo. Y nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesús, es la que tú nos enseñaste: venga tu reino. Te invito a hacer esa oración. ¿Sabes? Ahí en oración te quiero sembrar otra semilla. Tú puedes traer el cielo a tu hogar. Y yo te animo a que tomes esa meta, ese desafío, y en el Señor lo puedes hacer, traer el cielo a tu casa. Y para eso es necesario lo que hoy hemos aprendido. Nuestra casa no tiene por qué ser un infierno, nuestra casa no tiene por qué ser la casa del enojo, la casa de la ira o del aislamiento. Nuestra casa, tu casa y la mía, nuestro hogar, puede y debe ser casa de Dios. Y que el cielo toque la tierra justo ahí en tu casa. Te invitamos, Señor. Gracias porque estás hablando a nuestro corazón y estás actuando en nuestras vidas. Y estamos recibiendo, y en el nombre de Jesús recibimos tu presencia, tu gracia, la bendita presencia de tu Espíritu, Señor, como aceite fresco. Yo te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que a cada uno nos haga recordar
Si hay situaciones a lo mejor pequeñas o grandes que necesitemos resolver, ¿en qué necesitamos ponernos de acuerdo? Tal vez hay algo pendiente. Y te pido que si lo hay, hagas recordar, Señor, para dar el paso de acción específico y no postergarlo, sino esta misma noche poder hablar y ponernos de acuerdo. Gracias, Señor, por tu amor que nos envuelve, porque de tu trono, de tu presencia, fluye un río que es para la sanidad de las naciones. Y está fluyendo en este lugar virtual, en esta conexión que tenemos todos en esta noche. Recibe ese amor del Señor, esa gracia de Jesús. Y te pedimos, Señor, que nos permitas guardar, retener en el corazón estas verdades y ponerlas en práctica, Señor. Que estas verdades las practiquemos, lo que implica repetición, hacerlo una y otra vez, cada vez que sea necesario, Señor, repetir estos principios. Señor, que seamos recurrentes y que tengamos un ritmo, como un estilo de vida en practicar estas verdades. Claro que es posible, porque en ti todo es posible. Creemos que tú, Señor, resucitas vidas, familias, matrimonios que pueden estar tal vez muertos, tal vez agonizantes, Señor, o enfermos. Tú traes sanidad. Está tocando a la puerta de tu vida la sanidad de Dios. Y el que puede abrir la puerta es el perdón. Danos, Señor, la gracia de practicar el perdón. Tanto pedir perdón como otorgar perdón, Señor. Eres hermoso y grande, oh Dios. Ven y toca cada corazón, de cada varón, de cada dama, cada esposo, esposa, cada familia, cada matrimonio. Señor, ven a traer nueva vida. Ven a traer, Señor, nueva esperanza, nueva fe, nuevas fuerzas donde se han agotado. Luz donde ha habido oscuridad, vida donde ha habido muerte, salud donde ha habido enfermedad, libertad donde ha habido esclavitud, Señor. Te invitamos a ti y te damos gracias, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.